Bueno, Guadalupe, muchas gracias por estar acá. Qué bueno que hayas podido venir. Si querés empezar presentándote para los que van a escuchar el video. Bueno, soy Guadalupe Requena y soy actualmente la directora institucional de Malva, que es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Contanos un poco cómo fueron tus primeros pasos después de que te graduaste en la facultad, desde el punto de vista profesional. Bueno, estando ya en cuarto año en la facultad, mi primera experiencia laboral fue en una editorial, en la editorial de López Alonso y de Jimena Gómez Hilari, que nos reunió a muchos graduados. Y la verdad que fue un entrenamiento espectacular porque el trabajo, digamos, de editar y producir revistas combina como muchas actividades, digamos, creativas que tienen que ver con la edición periodística, con la edición fotográfica, con trabajar en grandes procesos de control de imprenta, muchos proveedores. Entonces, siempre digo que fue como un entrenamiento muy intenso y muy bueno también, al ser una empresa también muy chica y desempeñamos muchos roles, que a veces es más difícil en compañías más grandes, así que siempre lo recuerdo con mucho cariño y también como un gran entrenamiento. Y ahora estás en Malva, ¿y desde cuándo estás en Malva? ¿Cuál fue tu posición inicialmente y cuál es ahora? Bueno, ahora desde hace un tiempo trabajo en Malva hace 18 años. Y bueno, ingresé en abril del 2004, primero como asistente de prensa, ¿no? Claramente el departamento de comunicación tenía dos posiciones, una coordinadora de comunicación y un asistente de comunicación. En realidad el rol estaba muy ligado a la prensa y fue interesante casi en estos 20 años el proceso de ser testigo de una transformación muy grande, digamos, en torno a la comunicación por el surgimiento de las redes sociales, sobre todo, ¿no? Los primeros años diría que gran parte del trabajo en el departamento de comunicación estaba ligado a la gestión de prensa, al vínculo con los periodistas y a fidelizar esas relaciones y a, digamos, editar contenido exclusivamente casi para algo de material interno y del público general, pero sobre todo los periodistas. Y a partir, diría que sí, con Facebook como primera red, empieza a surgir un universo que tiene que ver para mí con una transformación muy grande de pensar al área de comunicación como un área de generación de contenidos, ¿no? Donde el trabajo ligado a la gestión de prensa es un porcentaje, diría que cada vez más chico, y el pensar, en este caso al museo, como un medio de comunicación, ¿no? Ponernos siempre del lado casi de los periodistas también en torno a pensar esa primicia, a pensar cómo generar una mediación no solo con los visitantes que vienen al museo y ser creativos en términos de comunicación para que esa información llegue de una manera como clara, directa, de impacto. Y también de cara a los periodistas, también pensando en la multiplicidad de formatos y soportes que irrumpieron, digamos, con las redes, ¿no? Siempre había como un trabajo muy de la comunicación corporativa, si se quiere, y ahora es, digamos, el propio equipo el que está generando y manejando no solo, bueno, cámara de video, de fotos, ¿no? Y también hay algo que para mí es muy valioso, y que creo que hubo un aprendizaje muy intuitivo en el campo, ¿no? de pensar en la autenticidad de la generación de esos contenidos, ¿no? Que cuanto menos mediación hubiera en términos de, yo llamo la ruta del ok, ¿no? Que poder capturar algo de ese instante y compartirlo en el momento fue marcando, creo, algo de un vínculo, en el caso de Malva, que creo que funciona bien, de una audiencia en torno al museo muy orgánica y en un vínculo directo con esa comunidad. ¿Notas alguna diferencia cuando hablas con tus colegas o graduados, compañeros tuyos o ex compañeros tuyos que trabajan en empresa, en cómo ha sido esta evolución del área de comunicación en una institución de cultura respecto de lo que es una empresa comercial? En primer lugar, los presupuestos, ¿no? Siempre hay un trabajo ligado con la gestión de un presupuesto y una planificación, si se quiere, mucho mayor, que está relacionado también con la gestión de ese presupuesto, pero sí me parece que hay algo que es común a la gestión de la comunicación en cualquier organización, que tiene que ver con ese cambio, ¿no? De perspectiva, como una perspectiva en el enfoque, ¿no? Ya más allá de las marcas o de los contenidos que se gestionan, estamos todos
pensando en el usuario, ¿no? Entonces, ese cambio de óptica me parece que es común a todos. Bueno, y claramente el trabajo en una institución como Malva, que está ligada también al trabajo de artistas, cineastas, escritores, es apasionante en términos también de la creatividad que pone en juego, ¿no? Claro. ¿Qué relación tiene el área de comunicación que hoy vos liderás, ¿no es cierto? Con justamente la programación y la oferta de contenidos de Malva. ¿Tiene algún tipo de intervención en eso? Sí, la comunicación fue ocupando un lugar mayor en el espacio de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, también creo que esto de la prioridad o el privilegio, digamos, de poder gestionar redes sociales que visibilizan en tiempo real un montón de cuestiones ligadas a los estudios de público, digamos, ahí hay como un feedback muy inmediato que lo gestionamos desde comunicación y que eso claramente nos pone en la perspectiva de pensar programación que también tenga impacto, ¿no? Entonces, hoy sí, por ejemplo, yo formo parte de un comité de programación que es el que define el calendario de exposiciones, que una de las variables no tiene que ver solamente con el contenido curatorial, sino también en pensar proyectos que puedan tener impacto, que enriquezcan también la programación del museo en términos de la dinámica que Malva tiene y también por el lugar que Malva tiene en la oferta cultural de Buenos Aires. ¿Y qué distinción harías vos entre la gestión de la comunicación de una institución de este tipo y lo que se entiende como gestión cultural? Creo que en los últimos años está muy claro el lugar que ocupan los museos dentro de las industrias culturales. Antes, digamos, el campo del arte como me parece que tenía mucho miedo de reconocerse como parte de las industrias culturales y también para mí de la industria del entretenimiento. También la certeza de que muchas veces pensar en una escena mucho más competitiva y potente en términos de red de museos es muy bueno porque en realidad la competencia, entre comillas, está ligada a, no sé, en el verano la pileta, un partido de fútbol que no tiene que ver estrictamente con eso. Y me parece que eso nos pone a ser mucho más como ingeniosos y pensar estrategias por fuera, ¿no? Específicamente del campo del arte. Y desde ese lugar diría que sí, la cuestión del marketing y de la gestión cultural da una mirada mucho más macro, ¿no? Claro. Del lugar de los museos dentro de esas. Perfecto. Y Guadalupe, vos también tenés un trabajo muy cercano con Eduardo Constantini, pero ya más personalmente con él. ¿Cómo es ese rol tuyo y qué relación tiene eso con la dirección de comunicación de Malva? Hay un trabajo que surgió naturalmente porque como él, digamos, durante muchos años fue el principal vocero de Malva, entonces, bueno, gestionar la comunicación de Malva era también gestionar claramente su comunicación y a partir de ya hace, bueno, 10 años diría, también el trabajo de trabajar digamos, estar tan cerca de alguien en términos de profesionales y trabajando muchas veces Eduardo desde Malva facilitaba, ¿no? La gestión de su comunicación, pero siempre ligada como él como desde un lugar de analista, ¿no? Como un referente también empresario, bueno, filantrópico. En los últimos años también claramente sus empresas tienen, ¿no? Equipos de comunicación y tratamos de tener ahí como estar coordinados, pero siempre como el vínculo de él como vocero con de sus proyectos sí está mediado un poco por mi mirada. Digamos, hablando a los graduados o los alumnos incluso de la facultad, ¿ves en el campo de la cultura posibilidades para el trabajo de un profesional de la comunicación? ¿Cómo ves esa evolución de la relación comunicación-cultura? Diría que cada vez más. Sobre todo, bueno, surgieron muchísimas carreras de curaduría, ¿no? Y creo que hay un trabajo enorme por hacer en las instituciones que tiene que ver con transformar la gestión de la comunicación de los museos y las instituciones culturales. Creo que también la pandemia fue un punto de quiebre muy importante porque de repente todos nos encontramos en nuestras casas y se gestionaban las instituciones como los museos a través de las plataformas digitales, ¿no? Entonces ya no estaban los objetos, ya no estaban las colecciones, que muchas veces son las que estaban en el centro, ¿no? de la gestión de
de las instituciones, y eso evidenció la necesidad de, por un lado, tener estrategias, en este caso digitales, por ejemplo, y también de trabajar de una manera mucho más interdisciplinaria, ¿no? De hecho, muchas instituciones tuvieron que repensar sus equipos para tener presencia en redes, una estrategia, y que no es un trabajo que se pueda hacer de un día para el otro, ¿no? Que claramente requiere ser parte también de un pensamiento estratégico en términos de, bueno, de ese posicionamiento, de cuál es el perfil de la institución, y que eso esté alineado, ¿no? La identidad de la institución física con ese posicionamiento, representación de la institución en el universo virtual. Bueno, muy interesante, Guadalupe, muchas gracias y nada, nos seguiremos viendo, supongo. Así será, gracias por invitarme.